del Jamboard para que tengamos mejor acceso a Internet, ya que aquí no lo tenemos en la universidad y presenta como inconvenientes. Y lo dejamos en tiempitos de aquí hasta la próxima clase para que tengamos como que todo como más calmo. Porque necesitamos esa información y con ella empezar a vincular todas las temáticas muestrales y todo lo que tenemos que hacer. Pero bueno, vamos a dejarlo entonces un momentico así para poder avanzar. Voy a compartir entonces aquí pantalla con esta parte temática que es sencilla, no se preocupen. Listo, vamos a avanzar en este proceso que hay un experimento súper bonito que también queremos mostrarles. Bueno, entonces, ¿por qué les decíamos precisamente que hicieran una consulta? Henry, ¿me puedes confirmar si están viendo pantalla, por favor? No, profe. Y No. ya me voy a pegar imagen, tan raro ustedes. Ay, no. Ay, no, no me deja compartir. Ay, qué estrés esto. Ahora sí, Sí, ahora sí. señora. Listo. Ay, no, el internet no está muy bueno. No, es terrible, está terrible el internet. Bueno, entonces lo que tenemos acá, pantalla, es cómo la información que ustedes van a recolectar se convierte precisamente en uno de los elementos muestrales que nos va a permitir entonces hacer una inferencia. Lo que mencionamos nosotros entonces en la sesión pasada, precisamente entonces queríamos identificar las nociones y diferenciar la población de la muestra para que obviamente pudiéramos a la vez identificar pues, precisamente esas variables aleatorias que con ellas podríamos entonces establecer una inferencia de los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros pueden ser o la media, o la desviación estándar, o la mediana, pero nosotros estamos hablando precisamente que cada uno de ustedes va a coger o está escogiendo una información a nivel planetario. La idea obviamente es que es poblacional, pero esas estadísticas nos van a permitir entonces después contextualizarlo a un espacio donde vamos a mirar que esa información se pueda replicar de manera muestral, obviamente para pues minimizar mm, el impacto y pues la manipulación de la información. Entonces, en este momento, pues precisamente queremos identificar, y ese es un ejercicio, esto que estamos viendo en pantalla lo queremos vincular con lo que cada uno de ustedes entonces está construyendo en el Jamboard. Por identificar una variable aleatoria, discreta o continua a esa situación. Entonces vamos a identificar pues cuál es la diferenciación entre lo discreto. Entonces, por ejemplo, eh, quiere decir ese tipo de experimento de situación que se va a vincular, pero cuyos resultados son exclusivamente números naturales. Entonces, en ese caso, yo estoy asociando entonces, un conteo con una respuesta que va a ser numérica a esa situación. Entonces, doy un ejemplo. Entonces, extinción de animales. Una extinción de animales, entonces la idea precisamente sería coger, ahí dice África, Mozambique, le hace Mozambique, coger extinción de animales, leones. Y bajo eso, entonces, en un parque específico, entonces natural de Mozambique, se hace el conteo de cuántas cebras, por ejemplo, desaparecieron entre el 2020 y el 2023. Y entonces, a ese conteo, a esa relación, a esa variable aleatoria, escogiendo los parques naturales de manera aleatoria, puedo contar específicamente pues, cuáles son los valores posibles a esa variable. Eh, por ejemplo, la afectación que tiene de las sequías en un lugar en número de radios, en kilómetros en relación, o si aquí, por ejemplo, aquí lo dicen radios como artefactos, pero lo podemos dar también en radio como una distancia precisamente de afectación de un fenómeno. Llámelo sequía, llámelo falta de agua, llámelo humedad. Entonces, en esa relación, las discretas nos brindan precisamente una información posible, pero en números naturales. Que un evento se dé o no, entonces también está representado por una variable discreta. Cero si se da, uno si no se da, eh, cero si dos pues positivo, uno negativo, cero mujer, uno hombre, bueno. Entonces, esas son variables aleatorias discretas de acuerdo a la relación. Por ejemplo, si se hace un muestreo de cuántos animales por ejemplo, están, no sé, en desnutrición. Y de ese muestreo aleatorio que se escoge, por ejemplo, cuando se hacen experimentos en el mar, determinar cuántos de ellos son hembras y cuántos son machos. Eso es un experimento precisamente aleatorio de variable discreta.
se especifica que si es hembra se le da un valor, digamos 1, y si es macho, entonces 0. Esos serían los experimentos que uno podría hacer con algunos contextos ambientales. La idea es pensar, porque eso es lo que vamos a añadir, cuáles pueden ser esos experimentos aleatorios en la situación problemática que usted escoja, y definir exactamente si pueden ser discretos los resultados o pueden ser continuos. Dentro de periodos continuos, entonces, aquí la idea es que siempre las respuestas ya no van a ser números naturales específicos, sino van a estar dadas en intervalos. Es decir, que entonces las relaciones precisamente dan un conjunto de valores que pueden estar variando a través de números reales. Entonces, por ejemplo, si hacemos entonces una muestra aleatoria de animales en el océano, por ejemplo, focas, si alguien dice, entonces quiero saber, entonces, por ejemplo, cuánto está pesando cada uno de esos elementos, focas o tortugas, ese peso que de manera aleatoria se escoge es una variable, entonces, en este caso aleatoria continua. Entonces, porque necesitamos ahí una relación mucho más específica, de acuerdo a los resultados que se quieran obtener. Entonces, la estatura, el peso, por ejemplo, son variables continuas. Bueno, entonces estos son dos elementos que queremos vincular a lo que usted está construyendo en el Gamboa. Plantear la situación, identificar cuáles pueden ser esos posibles experimentos o muestreos que se pueden realizar en esa situación problemática con el fin de analizar pues, su impacto, con el fin de analizar precisamente cuál puede ser su proyección en el futuro, si tiene gran repercusión en el momento. Bueno, eso es lo que queremos que ustedes lo apliquen en ese contexto. Pero por el momento, necesitamos es que nos definan cuál es ese contexto que escogieron la problemática y qué estadísticas han obtenido para empezar ahora sí a aplicar esto que estamos viendo. Bueno, hablando precisamente de muestreo, entonces resulta que aquí se quiere especificar que existe como tal una distribución que casi siempre se hace de manera probabilística. Pero, como lo mencionamos la sesión pasada, la idea precisamente de las muestras es estimar que los parámetros son mucho más sencillos de evaluar. Cuando tenemos, por ejemplo, para calcular una media, por ejemplo, un parámetro como la media a nivel poblacional es muy complicado, porque pues si la población llega a ser finita, sí, pero si esa población finita, entonces sobrepasa, digamos, unos, no sé, 3.000 sujetos por especie o elementos. Aún así es complicado aunque sea una población finita. Entonces, ¿qué es lo que hace precisamente una distribución muestral? Toma la muestra, toma la muestra, ponemos aquí en pantalla, y de cada muestra, entonces se obtiene precisamente una característica o una estadística, y esa estadística es la que yo voy a operar después. Entonces, digamos, yo tomo, eh, en este caso, alguien dice, entonces, pues, estoy tomando, por ejemplo, incendios forestales, que es la que está ahí como un ejemplo. Entonces, los incendios forestales tomo una región, un área específica, digamos, en Cundinamarca, y de esa muestra digo, pues de tantas hectáreas tengo que en mi muestra de 1.000 sujetos de esa arborización, tengo 700, entonces ya listos, o sea, súper secos ya, o que se han quemado. Tomo otra muestra cercana y me doy cuenta que cada uno de estos elementos, después yo los puedo operar. Entonces la estadística asociada a cada muestra es con la que vamos a trabajar. Y es mucho más sencillo utilizar varias muestras sobre la misma población grande, y con esa información, que se llama entonces los estadísticos, es que yo hago una conclusión o inferencia. Eso es lo que se quiere, tomar varias veces una misma muestra. Por ejemplo, en el campo de la medicina es muy aplicado este concepto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se le detecta a alguien una enfermedad y le dicen primera muestra y le dicen, no, usted tiene tal enfermedad. Ya, y usted hasta dice, no, vamos a ver varias muestras y con esas muestras es que se hace una operacionalidad y de ahí sí se puede hacer una conclusión. Entonces, tal cual como lo hemos de pronto entendido en la cotidianidad, así se hace. No puedo hacer una inferencia con solo una muestra, necesito varias. Y les tengo hoy un ejercicio súper bonito de hacer varias veces un mismo experimento hasta tener una conclusión. Entonces, cuando hablamos de distribución muestral para poder hacer operaciones con los estadísticos, pues de alguna forma tengo que pensar en hallar promedios,
Entonces, el promedio de esa muestra, cómo está cambiando precisamente, esa varianza, pues esa desviación, obviamente, en la relación. Y a esas medias, a esa proporción, a esa desviación, a esa varianza, se le llaman los parámetros. Entonces, los parámetros me están dando como una información como tal. Pero, ¿qué es lo que me diferencia? Nos diferencia, aquí hay una cosa aquí ahorita en la presentación. ¿Qué nos diferencia de hacer un estudio estadístico poblacional de uno muestral? Por resulta que el estudio poblacional, obviamente, arroja datos mucho más exactos. Y eso es obvio, pues, porque si tomáramos todos los elementos de la población, entonces digo, ya, es mucho más exacta ya hasta el promedio en este caso. Si tomáramos, nosotros aquí estamos 14 personas conectadas, si de las 14 tomáramos cada uno nuestra estatura, por ejemplo, y hallaremos el promedio de nosotros, la estatura de cada uno de nosotros, lo dividimos entre 14, entendemos obviamente cuál es ese dato que nos brinda la información de nosotros 14. Pero resulta que cuando la población es muy grande, ahí yo empiezo también, o es algo tedioso recoger la información, o hay dificultades para recoger la información, pues lo que hago es escoger una muestra, y esa muestra ojalá sea aleatoria, como hemos hablado, es decir, de manera no subjetiva, sino objetiva. Entonces planteo una estrategia, un patrón con el cual puedo escoger esa población. Sin embargo, la diferencia entre ese tipo de estudio muestral y poblacional es que si yo voy a hallar un parámetro de esa parte muestral, y lo comparo con la poblacional, hay una diferencia. Entonces quiero que miremos el ejemplo que está acá y para que lo podamos entender, aunque aquí nos queda, este menos aquí sobra, que ahorita lo colocamos. Entonces entendamos lo siguiente. Nos dicen que, por ejemplo, tenemos 40 estudiantes y 40 estudiantes, en este caso en la población, la parte poblacional, se promedia la estatura, es decir, que se logró como tal medir la estatura de esos 40 estudiantes, es el parámetro poblacional. La media es 1,68 metros o 168 centímetros. Esa es la media. Este mu es media poblacional. Pero resulta que entonces dice, no, pero vamos a hacer una cosa, vamos a comprobar qué tan veraz es la información respecto a la parte poblacional de la muestral. Entonces se escogen 15 estudiantes y de esos 15 escogidos de manera aleatoria, calculan la media muestral. Y de ello se obtiene, entonces, por ejemplo, que esa estatura, este X en esta barra superior, esta es la media muestral es de 1,72. Si comparamos ambos datos, resulta que el 1,68 era la media poblacional y el 1,72 la muestral, hay una diferencia. Uno diría que ojalá fuese el mismo dato, pero nos damos cuenta que no es así y que está un poco alejado. A ese alejamiento, a esa diferencia se le llama el error muestral. Es decir, que no siempre una muestra evidencia exactitud. Por eso se habla de una aproximación, de una proximidad al comportamiento. Lo que se espera es que no tenga un error muy grande. Casi siempre se habla que no supere en una relación casi del 5%, que lo ideal es que sea menos del 5%. En los experimentos en física y en química, se dice que ojalá esos errores no sean superiores al 3%. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos muestra precisamente esos parámetros muestrales? Que siempre tienen errores, obviamente. ¿Respecto a quién? Respecto a la posibilidad de esos parámetros poblacionales. Bueno, estas barras que ustedes ven acá nos hablan de que siempre ese error sea positivo. Entonces aquí en esta parte de la positiva, tenemos aquí una universidad, aquí es positivo, siempre, siempre. Así la diferencia, ustedes ven acá, que entonces aquí nos faltan las barras, porque es de valor absoluto, porque es valor absoluto. Y el valor absoluto lo que es, hago la diferencia el parámetro poblacional, en este caso es la media poblacional, respecto a la media muestral, y esa diferencia en este caso es negativa, porque es mayor la muestral, pero como es el valor absoluto, siempre sale positivo. Bueno, entonces esa es como la relación que estamos hablando. Aquí estamos hablando casi del 4% de error en esa relación. Miremos aquí este ejercicio. Entonces dice, teniendo la antigüedad en años en el trabajo de 4 profesores universitarios. Entonces dice que vamos a hacer muestras. Entonces tenemos un grupo de 4 profesores. Y nosotros hallamos como tal, permítame un momentico, se me ayuda.
Si halláramos entonces nuestra media, si son tan amables, ustedes me ayudan, nuestra media poblacional, aquí, la media poblacional, ¿a qué sería igual? ¿Qué tendríamos que hacer? Profesor A, B, C y D. Tengo la antigüedad. ¿Qué tendría que hacer para hallar cuál es el promedio de antigüedad de los 4 profesores? ¿Qué tendría que hacer? Si es un promedio, ¿ustedes qué harían? ¿Recuerdan? Recuerda que tenemos que hacer una suma. Como yo digo, saquen el promedio de las notas. ¿Ustedes qué hacen? Precisamente suman. Sumarlas y dividirlas por la cantidad de la nota. Exacto, sumar y dividir, perfecto. Entonces vamos a calcular el promedio de los 4 profesores. ¿Listo? ¿Cuántos profesores son? 4. Entonces sumo, obviamente, la relación. ¿Y cuánto nos daría eso? Nos daría esa relación del 16 más 20 más 8 más 26, que son es el tiempo de los 4 profesores. Más o menos. ¿Cuánto nos da esa relación? 16 más 10 más 8 más 26. 60. Muy bien, listo. ¿Y entonces, cuánto nos da esa relación entonces? 60 y entre 4. ¿Cuánto nos da? Sí, 60 y entre 4, sí. Si dividimos 60 entre los 4 profesores, la suma de todos 15, los años, profe. 15, muy bien, perfecto. Esta es como los años de antigüedad, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué tal si no tomamos, aquí el conjunto poblacional es pequeño? Este es el promedio como tal poblacional de los cuatro profesores. Pero la pregunta es, bueno, y si tomamos muestras, dice de tamaño 2 sin reemplazo, quiere decir que entonces lo que hacemos es, tomo 2 profesores, escojamos 2 profesores, tenemos el profesor A y el profesor B. Hagamos parejas, hagamos parejitas. Entonces, por ejemplo, ahora ya es muestral, ya necesito hacer esta relación muestral. ¿Qué tendría que pasar entonces para que sea muestral? Cojo 2, profesor A y profesor B. Hago el promedio de ellos dos. El profesor A, aquí lo colocamos, y el profesor B. Profe A, profe B. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Si es el promedio de la antigüedad de ellos. Algo sencillito, no se preocupen. ¿Qué tendríamos que pasar? Que tomo las dos antigüedad, y los 16 más los 10, porque solamente cojo 2 profes y voy a hallar el promedio de ellos dos. ¿Listo? ¿Y cuánto nos da eso? 16 más 20, más 10, perdón, 16 más 10, 26, dividido entre 2, 13. 18. ¿Listo? 13. 16. 13, ¿sí está bien? ¿Sí, lo hicimos bien? Sí, Bueno. 13. Listo. Muy Ahora bien. cojamos otra muestra. Listo, muy bien. Cojamos otra muestra. Otros 2 profes. Cojamos a C y a D. Listo. ¿Y qué pasa con C y D? Con los profes C y D. El profe C tiene 8 años de antigüedad. El profe D tiene 26. Como son 2 profes nomás, voy a calcular ese muestreo. ¿Cuánto nos daría? 17. 17. Ay, 17, 33, profe. 17. Listo, muy bien. Eso entre esos dos. ¿Qué otra combinación puede existir entre esos profes? ¿Quién con quién? Ya cogimos A con B, C con D. ¿Quién con quién? B con C. A con C, profe. A con C, muy bien. ¿Y dijeron qué otro? B con D. Sí. Listo, y B con D. Bueno. Y vamos a calcular entonces esa relación. Solamente para decir que nuestros datos nos van a arrojar algo. Entonces, A con C, 16 más, dijimos que 8. Listo. ¿Cuánto nos da ahí? 16 y 8, 24, 12. 12, sí, señora. 12, muy bien. Y B con D, B es 10. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Y D quién es? 26. Dividido entre 2, ¿cuál es el promedio de esos dos profes? 18. 18, ok. Entonces, lo que podemos hacer. Bueno, ¿existe alguna otra posible combinación? A con B. ¿Cuál nos B falta? con C. B con C, B muy con bien. C. Muy bien, B con C, perfecto. B con C. Listo, B con C. Entonces tendríamos 10 y 8. ¿Y el promedio sería cuánto? 9.
9. Ok. ¿Qué nos falta? ¿Qué otra combinación nos falta ahí? A con D. A con D. Muy bien. A con D. ¿Y cuál sería el promedio de esos dos profesores? Espera un poquito acá. A con D. Sería 16 y 26. 42, 21. 21, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Según este ejercicio, uno podría entonces, lo que nos dicen precisamente los parámetros. Este que está aquí es nuestro parámetro poblacional. 15 años de antigüedad entre los 4 profesores, cuando tengo el poblacional. Pero miren lo que nos sucede cuando hacemos precisamente el parámetro muestral. Y existe, entonces, tomo muestras. ¿Ven la diferencia? ¿La información puede ser válida? ¿Ustedes qué dicen? Y si podemos tomar como válida esta información, ¿o ustedes qué dicen? No. No del todo, ¿cierto? Por ejemplo, el profesor B con C. Dice, oiga, pero si el promedio nos da 15 años de antigüedad y entre B y C nos da 9 años. Entonces, cuando tengo esta muestra, necesito entender que debo, entonces, primero mencionar que existe un error, obviamente un error muestral. Lo primero que tengo que decir, existe un error muestral. Y según esta relación, entonces, nuestro error muestral, miren lo que tenemos que hallar, ese muestral. Dice que esto hallo la diferencia, el valor absoluto de la diferencia entre el poblacional, entonces, menos el muestral. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces uno dice, bueno, y entonces, si esta es la relación, quiero saber cuál puede ser de todos los experimentos, o si alguien dice que falta alguno más. Perfecto, ahí están todas las posibles combinaciones, ¿cierto? A con B, A con C, A con D, B con A, B con C, B con D. Sí, están perfectos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Hallar el error. El error de estas relaciones. Y ahí establecer precisamente que cuando yo voy a dar, siempre que voy a dar una conclusión, tengo que decir cuál es el error de mi experimento. Es lo primero que tengo que decir. Porque no todo precisamente es válido como lo decíamos ahorita. Y tienen toda la razón. No es válido todos los datos obtenidos cuando tengo una muestra. ¿Que son lo más fácil? Sí, pero no, no me garantiza el 100% de validez, a menos que yo mencione que precisamente ese es el error. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Pues precisamente allá dentro de ese proceso, nuestra ecuación que está con el error, entonces, que ese valor absoluto que nosotros queremos entonces plantear, ese valor absoluto, entonces está en nuestro coeficiente, que este coeficiente que nos simboliza esta media poblacional, menos esta que es nuestra relación del muestral. Entonces, cuando tengo esto, debo encontrar el error de cada uno de esos elementos. Entonces empezamos. ¿Quién es el error? ¿O cuál es el error de la primera muestra? ¿Cuál es el error de la primera muestra? ¿Qué tenemos que hacer? Sería. ¿Sí? Dale, dale. A ver. Serían 15 menos Muy 13, bien. ¿qué dice? Perfecto. 15 menos 13. Listo. Primer error. ¿Cuánto nos da eso entonces? 2. 2. Listo. Este es nuestro el error de la primera muestra, del primer experimento. El error del segundo experimento. 15 menos 17. ¿Y cuánto nos daría ese error? Daría 2. 2 también. Muy bien. Siempre positivo. Muy bien. Nuestro error del tercer experimento. 15 menos 12. ¿Cuánto nos daría ahí? 3. 3. Listo. Muy bien, gracias. El cuarto experimento. ¿Cuánto nos daría el cuarto experimento? Ese error. ¿Positivo o negativo? Todo es Positivo, ¿no? positivo, bro. Todos positivos, muy bien. Todos positivos. Bueno, entonces el quiz va a estar súper fácil para ustedes. Muy bien. Todos van a ser positivos. Siempre los errores son positivos porque es el valor absoluto. Este nos daría 9. ¿Qué pasa con este quinto error? Quinto experimento, perdón.
6, profe. ¿Qué es el más alejado? Entonces, existe, como les decíamos ahorita, una posibilidad precisamente de error y que ojalá no sobrepasara el 5%. ¿Y este cuánto nos queda? 6. También nos quedan 6. Ok, bueno. Entonces, ante un experimento como el que vamos a realizar, necesito entender que hay que mencionar que en un muestreo y aleatorio, en este caso estoy cogiendo de los 4, el ejemplo, los 4 profesores, 2. Entonces, mi muestra es de 2 elementos. Hago el promedio, hallo como tal ese parámetro muestral y lo comparo con el poblacional y ahí debo establecer qué tan grande es el error que estoy cometiendo respecto a esa intención o a ese ejercicio. Esos son como los elementos específicos que se deben siempre relacionar a un experimento. Bueno, ahora bien, resulta que dentro de esto existe algo que se llama, un momento, antes de pasar al experimento, les tengo un experimento súper interesante, súper chévere, es matemático también y tiene que ver con la relación de varias veces. Bueno, quien hizo de verdad este experimento se llama Buffon en la época de 1600 y se hizo más de 100 veces ese experimento, lo hizo muchísimas veces. No le voy a decir que lo haga muchísimas veces, pero sí que hagamos 50, te les cuento, 50 veces un ejercicio que es muy chévere, es sencillito, pero lo importante es relacionar los datos. Bueno, entonces cuando hablamos de muestreos y que siempre nos evidencian pues algunos errores, entonces existen unos métodos para escoger ese muestreo específico. El probabilístico, obviamente, es que cualquiera de los elementos sujetos del grupo poblacional tienen las mismas garantías y posibilidades de ser elegido. Entonces, si yo necesito a alguien para que me ayude, digo, no, ¿qué necesito? Entonces, en la vida cotidiana, realizar una acción y digo, no, pero necesito los más altos. Obviamente, ahí ya no es probabilístico, sino que estoy descartando por una de las condiciones o características especiales. Necesito es plantear experimentos donde cualquier elemento pueda ser seleccionado. Sí, pues obviamente, pues para que tenga garantía y validez lo que yo voy a concluir. Entonces, un muestreo no probabilístico, pues donde yo ya veo que hay dificultades o que hay características que me están diferenciando la posibilidad de ser escogido uno de esos elementos. ¿Cómo se clasifican entonces los muestreos? Pues en probabilísticos y no probabilísticos. Como decimos en probabilísticos, se llama MSA, que es como un muestreo aleatorio, a veces conglomerado. Entonces, los conglomerados nos buscan es combinaciones, hacer grupos. En los estratificados, entonces, que de acuerdo a una clasificación, es que tomo los elementos de cada una de esas subclasificaciones, como los estratos sociales, entonces digo, hay un muestreo que clasifico y de acuerdo a ello hago precisamente una selección. El muestreo sistemático es que lo que hago es plantear un patrón, digo, cada 5 elementos escojo uno. Entonces, en una lista, entonces el primero, el número 5, el 10, el 15. Entonces, ahí establezco un patrón. Los no probabilísticos, entonces, por ejemplo, pues obviamente subjetivos, donde si yo soy el que yo requiero obtener una información que sea favorable para mi estudio, sería súper sesgado, y pues obviamente ahí lo hago subjetivamente. Digo, no, que todo me salga perfecto, entonces escojo este y este. Entonces ya no es un muestreo aleatorio probabilístico, sino no probabilístico. Y el muestreo de bola de nieve que se habla como si fuera una multiplicación, o sea, es como un principio de Huygens que se habla en física, donde yo escojo a alguien y ese alguien tiene que escoger a otro y ese otro escoge a otro, entonces ahí se hace la bola de nieve, como un principio multiplicador. Entonces se llama bola de nieve. Quien es escogido ahora escogerá. Y el de conveniencia, pues bueno, muy parecido precisamente al subjetivo, donde necesito datos específicos que me favorezcan al estudio. Entonces, la idea es que todo sea aleatorio, probabilístico. Entonces, en el certificado, como lo mencionamos, pues lo que hace es clasificarse en grupos, estratos, en castas. Y pues obviamente la idea es que un elemento, un sujeto, solo pertenezca a uno de esos grupos clasificatorios. No puede pertenecer a varios o a dos o no, solo a uno. Aquí se quiere precisamente es reconocer que si hay características o alelos diferenciados, digamos en la parte de biología, pues en animales como usted lo pueden escoger, o en especies, si son grupos muy heterogéneos, pues la idea es que se puedan clasificar y diferenciar por esos alelos o características. Lo que sí es cierto
es que cuando dice que tener en cuenta el peso de cada estrato, digamos aquí en Colombia un ejemplo específico es que te dice que el 95% de la población en Colombia es de escasos recursos y siendo de escasos recursos es la mayor población, el mayor porcentaje de población. Y un pequeño porcentaje es quien más tiene dinero entonces en el país. Entonces ahí lo que se dice es, entonces el país que tiene condiciones, obviamente en este caso, eh, socialmente y económicamente acordes o que lo clasifique, por ejemplo, en un grupo de alto nivel económico y resulta que no, aunque hay muy poca población con mucho dinero, eso hace que no se clasifique el país dentro de. Entonces eso, por ejemplo, sucede con el índice de Gini, que han escuchado. Entonces aquí la diferencia, la desigualdad social y económica hace que se tenga en cuenta unos pesos. Entonces, vale más, por ejemplo, para algunos estudios, que poca gente, o que tanta gente tenga dinero respecto a que la mayoría no tenga dinero. Entonces, habla del peso de, no es que tengo en la clase media a 40 millones de personas y tengo en la clase alta, pues ahora, por ejemplo, a 10 millones de personas. Es un ejemplo. Entonces uno dice, ah, ok, ¿y qué hacemos con esos 10 millones de personas? Entonces se le asigna un valor para determinar entonces que que el mayor valor asignado a la menor cantidad de personas puede ponderarse hacia un resultado específico. Entonces se llama pesos. Le doy un valor, obviamente, característico a cada uno de los elementos. ¿Qué más podemos entender? Entonces, hay una representación de nuestro certificado y es que se escoge. Cuando hablamos, por ejemplo, la sesión pasada de las encuestas, unas encuestas políticas, en las encuestas políticas se debería hacer un muestreo de certificado, pero no es así. Lo que se hace, lo que han mencionado es que desafortunadamente en algunos medios se escoge de manera no probabilística. Yo necesito dividir, si está certificada la población, necesito ser lo más ecuánime posible y dar las mismas condiciones para, en lo posible, que el porcentaje que se obtenga sea representativo a cada uno de esos estratos. Y esa representación que sea significativa pues, el estudio que estamos haciendo. En los conglomerados, un muestra por conglomerados, entonces están los elementos, los sujetos, se dividen en subgrupos. Y entonces esos subgrupos, la idea es que precisamente los elementos tengan totalmente características diferentes. No pueden ser parecidos, tienen que ser totalmente diferentes. O sea, la agrupación se haya definido de manera específica. Aparte de eso, pues obviamente pues no puede pertenecer, como decíamos, un elemento a varios conglomerados que de alguna manera lo que se quiere es que ese muestreo aleatorio conglomerado, que es el MAC, pues requiere siempre muestras pues grandes. Entonces, esas muestras grandes lo que nos están haciendo es que sean representativas, pero una muestra grande no es que cuántas personas, sino que se repitan varias muestras. Una encuesta estadística a un grupo poblacional no puede responder, obviamente, a una conclusión. Debo repetir ese mismo proceso muchas o varias veces a diferentes personas y ahí sí concluir, que lo que decimos que desafortunadamente no ocurre con los medios de comunicación. Solo se hace una muestra y eso se concluye y así no puede funcionar. Necesito repetir el experimento, repetir la encuesta a varias muestras. Bueno, entonces esa partecita de las representaciones por conglomerados, entonces se escogen, obviamente, se subdividen en grupos donde los elementos no pueden ser iguales, deben estar diferenciados. Y después de eso lo que se hace es la escogencia para definir obviamente cuál es la relación. Entonces primero se subdividen, se reagrupan y ahí sí se hace la escogencia. Ya con el grupo, obviamente, con este museo de los conglomerados es que se hace precisamente la inferencia. Bueno, en el sistemático lo decíamos nosotros ahorita, la idea precisamente es reconocer que esos elementos determinan un número, dice, se basa en determinar actualmente un número que se dice como si fuese una semilla y después de eso lo que se hace es replicar el ejercicio con los primeros elementos para que después se replique de manera sucesiva para los siguientes elementos. Bueno, entonces aquí tengo un patrón, por eso lo sistemático. Tengo un patrón.
defino quiénes son las posiciones y de acuerdo a ello identifico la característica de la posición para que se repita la misma forma de escogencia. Bueno, bueno, aquí vamos a pasar un momentico, eso ya lo mencionamos un poquitico ya. El bola de nieve es uno de los muestreos, entonces, de pronto, que nos sirve para estudiar otras poblaciones pequeñas, pero que están muy especializadas, que necesito escoger y que de alguna forma esa vinculación me permite entonces conocer algo de la otra persona. Entonces, tengo que haber un vínculo previamente para identificar. Por eso aquí el ejemplo que nos plantean es la identificación. Entonces, la identificación se da de sujeto a sujeto. Entonces, en ocasiones el investigador no conoce toda la población, pero al haber escogido e identificado uno de los sujetos, ese puede identificar a otro de manera sucesiva. Por eso es que este nuestro bola de nieve requiere precisamente el conocimiento del contexto y de las vinculaciones. Bueno, ¿por qué la importancia precisamente de estos muestreos? Porque pues ellos nos van a permitir entonces reconocer mm, que existen características especiales para definir los errores y para definir pues qué es lo que yo voy a hacer en cada uno de los grupos. Bueno, entonces ahora sí, vamos a volver un poquitico acá. Volver un poquitico acá. Entonces, al volver a la distribución de muestreo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues que la distribución de muestreo me va a permitir pues, sacar una estadística también, donde los datos van a estar muy cercanos a un valor especial y que en ocasiones ese valor especial, entonces, ay, permíteme, ese valor especial, me quiere borrar acá, me requiere un ejercicio, pues, obviamente como con la toma de decisiones para poder hacer esta parte que ustedes ven que se llama distribución, porque me puedo graficar y puedo analizar el comportamiento. Después de que la muestra como tal, entonces voy a hacer un ejemplito para que lo podamos identificar, vamos a visualizarlo de manera específica. Yo quería que unos ejemplos de ustedes, pero de los datos, pero no pudimos. Entonces vamos a tomarlo de acá. Digamos que tenemos entonces en este caso, por ejemplo, este que está con verde es uno de los elementos poblacionales. Y estos pequeños van a ser las muestras. ¿Ok? Entonces, digo, listo. Entonces, tengo definidas las muestras. Entonces, si a cada una de esas relaciones, por ejemplo, si la población acá, em, los elementos, digamos aquí llamémoslo, este es el elemento una bola 1, el elemento 2, que voy a colocar acá, y el elemento 3. Entonces, esos son los tres elementos que hacen parte precisamente de ese espacio muestrario. La idea precisamente es, digamos que lo tenemos en una isla, voy a tomar una muestra de esos tres elementos. No sin antes, primero identificar que cuando yo hago una distribución muestral de ese parámetro, que es lo que queremos nosotros hacer, una distribución del muestreo, de esa distribución del muestreo, entonces la muestra, cada una de las tomas, me arroja una estadística, eso es lo que yo quiero. Entonces, en este caso ustedes van a observar que si yo tomo las muestras, entonces cada muestra me va a decir, bueno, entonces ese resultado que me arroja. Entonces aquí tengo un resultado. Entonces, si yo tomo una muestra 1, me arroja un resultado, tomo una muestra 2, me arroja otro resultado y así sucesivamente. Pero, ¿qué es una muestra? Pues en este caso habíamos hablado, por ejemplo, ahorita el caso de los profesores que tenían los años de antigüedad. Entonces, si yo tomo esto como el conjunto de todos los valores de 1, 2 y 3, y si yo hallara como tal, como hicimos ahorita, entonces el promedio de estos, ¿qué nos daría? Les voy a devolverme un poquitico como a esta experimentación. ¿Cuál sería el promedio? Entonces, por ejemplo, de estos tres datos. ¿Cuánto sería el promedio? ¿Cuánto nos daría el promedio de esos datos, por ejemplo? 1 más 2 más 3, que son los elementos de ese conjunto. Digamos que tenemos tres pelotas. Las pelotas 1, 2 y 3. 2, listo, muy bien. 2, listo. Tres pelotas. Entonces, nuestro promedio de valores obtenidos al sacar o al extraer esas pelotas entonces, sería 2. Entonces, si yo realizo varios experimentos y dice, ahora de esas tres balotas voy a tomar de a 2. De a 2. Entonces, tomaría desde la pelota 1.
de la pelota 1. Primer experimento con la pelota 2. Vamos así, que la pelota 1, la naranja es 1 y la azul es 2. Listo. De esto, ¿cuál sería ahora el promedio muestral? Si esta es 1 y esta es 2, ¿cuál sería el promedio de ellas dos? 1.5. 1.5, muy bien. Listo, eso es. Ahora tomemos otros datos. Cojamos la roja con la naranja, yo coloco aquí el promedio. Listo. ¿Cuál sería? Entonces, aquí tomamos 1.5. Listo. Si cogemos la 1 y la 3, ¿cuánto nos daría? Serían 2. Serían Dos. 4 de 2. ¿Cierto? Entonces sería la roja y la amarilla, perfecto. Entonces, ¿qué podemos concluir de acuerdo a esa relación? Ahorita decíamos de los errores, ¿cierto? ¿Será que se podrían repetir? Por ejemplo, ese nos dijiste que ¿cuánto nos da? ¿4? ¿Este nos daría 2? 2, sí. 2. Muy bien. ¿Cuál nos falta? Por ejemplo, roja, azul. ¿Cuánto nos daría roja, azul? El experimento. Y 5, rojo. 2.5. Listo. ¿Cuánto dijiste? 5, esas serían 4 y daría 2. Y la que sigue serían 5, serían 2.5. 2.5. Listo. Muy bien. Entonces, miren que lo que estamos haciendo es establecer que mientras que la media poblacional nos daba 2, ahora aquí estamos viendo cómo entonces están cambiando un poquitico de esos datos respecto a la relación de sacar entonces, las dos balotas. Ahora, entonces uno dice, bueno, si la media poblacional nos dio, en este caso, no lo coloqué acá, media poblacional nos dio 2, pues la idea sería entonces interpretar. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría si sacara, entonces, por ejemplo, o qué opciones tengo, entonces, de combinarlas, por ejemplo? Y si es si pudiéramos, entonces, sacar una balota y devolverla. Y aquí es la opción cuando tengo dos balotas, saco una y saco otra. ¿Qué otra opción tendremos ahí también de combinar? Si saco una naranja, una azul, una naranja, una roja, una azul, ¿nos falta alguna combinación? O ya están todas. No todas. Ah, listo. Ahora vamos a hacer, esto es sin reemplazo, saco las dos balotas. Ahora voy a reemplazarlas. Entonces saco una y la introduzco. Esta era sin reemplazo, o sea, sacaba las dos, es extraer las dos balotas, listo, y sin reemplazar. Entonces quiere decir que saco las dos balotas. Pero ahora vamos a hacer una relación en la cual, ahora sí, reemplazando, saco una balota y vuelvo a introducirla. ¿Qué posibilidad tengo entonces ahora? ¿Serán las mismas? Haz de cuenta que tengo la bolsita y tengo el ping-pong amarillo, el ping-pong rojo y el azul. Digamos que sacamos el primero, un amarillo. Yo lo saqué. Vi que es amarillo, coloco el valor y ahora lo deposito nuevamente. Entonces voy y lo deposito. ¿Puedo volver a sacar un amarillo? Sí, claro. Vuelve a tener las mismas posibilidades. Exacto, muy bien. Entonces cuando es con reemplazo, entonces puedo tener las mismas probabilidades. Entonces, listo. Este es uno y este también es uno. Entonces, ¿cuál es el promedio de esos dos? Sería 1. 1, listo. Vuelvo a introducir entonces aquí la balota. ¿Qué otras opciones tengo? Las que teníamos ahorita, ¿cierto? Listo. ¿Y qué otras tengo? Entonces tengo uno con uno. ¿Qué tendría? Uno con, digamos que el 2 es el azul. Vámonos aquí en orden. Uno con dos. Entonces, uno con uno, uno con dos. ¿Cuál sería entonces ese promedio? ¿Cuánto nos daría? Daría 1.5. 1.5. Listo. ¿Qué otra opción tengo? Ya El está. 2 con el Uno 2. con uno, uno con uno, uno con dos. Listo. El 2 con el 2. ¿El uno con alguien más? O para que lo pongamos ordenadito. ¿Uno con quién? Uno con tres. ¿Cierto? Entonces ya estaría uno con uno, uno con dos, uno con tres. ¿Cuál sería entonces este promedio mensual? 2. 2. Uno con tres, dos, porque la suma daría cuatro. Listo, muy bien. Perfecto. Muy bien. Está conectadísimo, muy bien. Listo. Ahora sí, ¿cuál sigue? Ahora dos con quién? 2 con 2. Dos con dos, muy bien. Dos con dos. ¿Es lo mismo tener dos, uno con dos y dos con uno?
¿Me Ya tengo otra repite, perdón? probabilidad. Entonces, al sacar la balota 1 y la segunda balota es 2. Ahora sacó primero la 2 y después sacó la 1. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esta? ¿Cuánto nos daría esa? 1.5. 1.5. Listo. Y no es lo mismo. Porque eso no dice, si saca la amarilla, entonces se salvó. Y entonces la sacó de primera, listo. Y en cambio, en otro experimento la saca de segunda, no, ya no es lo mismo. Entonces, por eso es que se coloca así, diferenciado. Ahora, si tú dijiste, ya tengo 2 con 1, 2 con, me falta 2 con 2, ¿no? 2.2, sí. 2 con 2. ¿Y cuál es el promedio? La media, Serían 2. listo, 2. ¿Y qué otro nos falta? 2.3. 2 con 3. ¿Y listo? ¿Y cuánto nos da? 2.5. 2 con 3, 2.5. ¿Pero teníamos o no? No. Eso, 2.5. Bueno, ya vamos a terminar, no se preocupen que este juego lo van a hacer, pero una forma chévere. Listo. ¿Y cuál nos faltaría? Ya tenemos 2 con 2, 2 con 3. Faltan los 3, ¿cierto? El 3 Sí, con, los 3 el con 3. 1, 3 con 2. Ajá. Listo. 3 con 1. Listo. ¿Y cuál sería? ¿Y cómo para? ¿Cuánto el 3 con el 1? 2. 2, muy bien. 3 con 1. Voy a colocarlo así, para no tener por el espacio. Es decir, el 3 con el 1, cuyo promedio mensual sería 2. Y nos falta 3 con 2. 3 y el 2. Y nos daría lo mismo. ¿Cuánto es? 2.5. 2.5. Y finalmente, 3 con 3. 3 con 3. Listo. Bueno, aquí hicimos 2 ejercicios de una vez, porque lo que hicimos fue tener la anotación y utilizar la convención y entender que podemos hacer esas operaciones, que aunque tienen valores las balotas, pero aquí lo estamos haciendo. Ay, me faltó uno. No comía. Listo. ¿Y este cuánto nos daría? 3 con 3. O sea, el 3. promedio, 3. Muy bien. Listo. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 experimentos. 9 experimentos. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros identificar? Que de los 9 experimentos, ahora aquí yo por esto que está acá, de esos 9 experimentos, queremos es mirar cómo se comportaron, porque esa es la idea precisamente de esto, de distribución muestral, que es cómo se comportan. Y en el comportamiento, entonces aquí necesitamos entender, y lo voy a hacer un poquitico, nos va a quedar, bueno, digamos que en ese comportamiento, quiero es analizar en dos ejes, aquí no, en dos ejes, es un eje que está acá, ay, no me quiero saber esto, bueno, en dos ejes, un eje vertical, y quiero también tener un eje, entonces en este caso, un eje vertical y un horizontal, que me vincule de alguna forma esa información. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo la voy a vincular? Entonces, ya lo tengo. Resulta que en estos dos elementos, entonces, en el eje horizontal, vamos a colocar, entonces, por ejemplo, esas medias poblacionales que tuvimos. Aquí las voy a colocar, acá. Aquí van esas medias muestrales, perdón, muestrales. Poblacionales no, muestrales. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué resulta que fueron esos valores que se repitieron? Entonces, ¿cuáles se repitieron? ¿Cuáles tenemos? 1, 1, 5, 2, 2, 5 y 3. Aquí voy a colocar esa información. Entonces, ok, les coloco esos valorcitos, digamos que los coloco acá, con no pasa. Entonces, digamos que lo colocamos aquí, este va a ser nuestro 1. Aquí me queda un poquito feo. Aquí va a estar nuestro 1, aquí va a estar nuestro 2, digamos aquí va a estar nuestro 3. Esas fueron nuestras medias muestrales. Y entre ellas tengo las intermedias, el 1.5, ¿ok? Y el 2.5. ¿Qué tenemos que hacer entonces después de hacer nuestro experimento? Pues contar. Entonces simplemente teníamos que estar contando cuáles pueden ser entonces esas frecuencias que obtuvimos. ¿Cuántos experimentos tuvimos que hacer? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Entonces,
de aquí tendríamos entonces nosotros que identificar cuántos, o sea, de estos datos, por ejemplo, cuántos están solo una vez. Entonces, en la media, ¿qué datos están solamente una vez? Entonces, está el 1, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5 y 3. Entonces aparece, por ejemplo, el 1 aparece solo una vez, ¿cierto? Y el 3 solo una vez. Entonces, ok. De aquí, de los 9, entonces 1 de los 9. Entonces, solamente aparece una vez. Voy a colocar acá. El 1, solamente voy a colocar aquí un puntico. El 1 solo aparece una vez de los 9 experimentos. Por ejemplo, ¿quién aparece 2 veces de los 9 experimentos? Vamos a mirar. ¿Quién aparece 2 veces de los 9 experimentos? Aparece el, 1.5. muy bien, el 1,5. ¿Y alguien más? Y y este también, el 2,5, ¿cierto? El 2.5, 1,5. sí. Listo, muy bien. 2.5. El 1,5 y el 2,5 aparecen 2 veces. Entonces, el 1,5 aparecen 2 veces, 2 de los 9 experimentos. Ahí, ahí. Y el 2,5 aparece 2 de los 9 experimentos. Ahí dice que hoy no estoy con el lápiz, no, curso terrible, con el mouse. Bueno, ¿quién más aparece? El 2. ¿Cuántas veces aparece el 2? El 2 aparece 1, 2 y 3. 3 veces. ¿Y el 3 cuántas veces aparece? El 3 aparece una vez. Listo. El 3 apareció una vez. Bueno, digamos aquí. Ahí eso quedó como un marranito. Quedó como un cucarón y suelta. Listo. El 2 aparece una vez. Listo. Una de las 9. Y el 2 apareció. Voy a colocar acá la otra. De las 9 veces apareció 3 veces. Bueno, se lo arreglo bien bonito porque este aquí no, con mouse. Utilizo el lápiz de uña. Listo. Aquí. Ese que está aquí. Entonces coloco las 3 veces. Y eso que ustedes ven aquí en pantalla, aunque se ve terrible, así como maranitos, se llama precisamente la distribución de las muestras, las distribuciones muestrales. Porque entonces lo que estamos haciendo es identificar cuánto. Yo hago la estadística de cada muestra, hice la estadística, hicimos el promedio. Entonces tengo una población, pero hago un muestreo. Cojo el muestreo, cojo los experimentos, los muestreos, experimentos. Y de cada muestreo hay un parámetro. En este caso, el parámetro que estamos haciendo es la media. Y ahora cojo estos resultados y los analizo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en en este curso. Cojo estos datos y los analizo. ¿Cómo los analizo? Pues los voy a interpretar en un gráfico. Y cuando los veo aquí, dice, ok, entonces ya más o menos lo entendí. Por ejemplo, que de esos valores, entonces tengo la posibilidad de entender que en los muestreos apareció entonces con una mayor relación precisamente en eso. Casi el 33%, el 33% apareció asociado precisamente a la media, cuyo valor es 2, la media muestral. Entonces tiene una relación también de porcentualización. Ok, yo sé que el porcentaje con el cual aparece precisamente la media de 2 es casi de un 33%. ¿Cómo la saqué? 3 dividido entre 9 es un tercio. Entonces es un tercio, más o menos es 0,33. Ok, el 33%. O sea que esto que está aquí se puede convertir en porcentaje haciendo la división y ahí se encuentra precisamente como una relación porcentual. Bueno. Entonces, ¿cómo les pareció el experimento? ¿Entendimos ese experimento, ese muestral? ¿Preguntas sobre ese experimento? Si entendemos esa parte muestral con este que es el ejemplo clásico y básico, pues vamos a entenderlo con un poquitico más de complejidad, de complicación. ¿Hasta ahí está bien entendido qué fue lo que hicimos? Un muestreo de un elemento, de un conjunto poblacional, sacando en este caso, aquí era sin reemplazar, que sacábamos los dos y ya, pero aquí sí, aquí simplemente lo que hacemos es reemplazar. Entonces vuelvo a depositar la balota o la pelota en la urna, no en la bolsa, y tengo la posibilidad también de sacar ese mismo ping-pong, esa misma pelota que ya había colocado, que ya había sacado. Esa es la diferencia. Y con los datos, aquí, en este caso que hacemos la media muestral, ahora sí puedo analizarla en un gráfico. Y esto es lo que estamos haciendo, analizar un diagrama muestral.
Bueno, ahí les tengo un experimento. Profe, yo le hago una pregunta, qué pena. Pregúntame, En pregúntame. la media muestral, ahí también tenemos que ver lo del error que nos hablaba. Error, muy bien, perfecto, muy bien, a ver, perfecto. El error. Y entonces lo que hacemos precisamente es con cada una de estas relaciones, entonces miramos qué tan lejos está precisamente esta media muestral de esta que está aquí. Entonces vamos qué tan lejos está el 1 de este 2, el 1.5, el 2, que obviamente que es una relación, y que nos damos cuenta es que la mayor, ese 2 aquí no hay error muestral, ¿no? Dice entonces aquí no hay error porque coincide el 2 con el mismo poblacional. Muy bien, entonces haríamos esa valoración del error muestral. Perfecto. Les tengo un experimento que es muy bonito. Entonces, aquí esto es lo que vamos a hacer. Hagan cuenta que eso es modo quiz. Es el quiz. Y quiero que entonces te lo realicen. Lo realicen muy bien. Se llama la aguja de bufón. Ay, no está el nombre ahí. No, ya se lo coloco. La aguja de bufón. En la aguja de bufón, ustedes la pueden consultar si gustan, pero ya se los voy a explicar. Bufón. Esta aguja de bufón requiere lo siguiente. Eh, entonces aquí lo que dice es que si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí está como yo lo coloqué como coloreado. Ustedes cogen una hoja cualquiera, no importa. Voy a prender un momentico aquí la cámara por si te quiero de pronto de apoyarme con, bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces, que ustedes cogen una hojita cualquiera. Entonces, usted toma una hojita y resulta que a esa hojita, pues usted lo que le hace, entonces de alguna forma, entonces la puede dividir, entonces ya sea con pliegues, aunque pues es mucho más sesgado, pero si la hace entonces con líneas, entonces usted puede coger la hojita y trazar líneas. ¿Qué tan ancho? Eso depende de usted, se llama aguja, y es porque Buffon, lo va a buscar que es un conde, cogió aguja y con el largo de la aguja, digamos aquí, yo voy a coger, digamos que para que esta fuera mi aguja, este lápiz. Entonces, con este largo de la aguja era la distancia entre una línea y otra. Entonces, digamos aquí mi hojita es supremamente, pues, obviamente es pequeña. Entonces, coger esta aguja con esta distancia y yo lo que quiero hacer es que exista la posibilidad de plasmar en un plano, en este caso en una hoja o en el piso, y que exista, que esta distancia de esta que es la aguja o el lápiz sea la misma que existe entre una línea y otra. Por ejemplo, yo puedo cogerlo en el piso, allá en baldosa en su casa. Dice, oiga, esa baldosa es muy larga, vamos a sacar una energía. Entonces esa baldosa es muy larga, pues necesitaría una de ese tamaño, de digamos 50 centímetros. Si usted en su casa tiene, por ejemplo, que una baldosa, que son simétricas aquí, en Colombia las construimos aquí, son simétricas. Consigue un lapicito o un objeto que sea recto y de esa misma distancia entre un extremo de la baldosa y el otro. Dice, y el experimento de Buffon, aunque lo hizo con agujas, es que dejaba caer, entonces, un número de veces esa aguja. Es así sencillo, dejar caer, dejar caer. Entonces, ¿cuántas veces entonces experimentó eso? ¿Cuántas veces lo repitió? Él lo repitió muchísimas, más de 2000 veces. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a lanzar el objeto, yo les digo que vamos a lanzarlo primera muestra, 50 veces. Los voy a dejar caer, no lo voy a lanzar, no, que lo voy a dejar, pero necesito que la superficie ya esté lista. O sea que donde usted vaya a dejar caer esto, tenga la misma separación del objeto. Entonces, miren aquí en pantalla. Entre una línea y otra, la aguja debe ser la longitud que separa una línea de la otra. Que no puede ser ni más ni puede ser menos, tiene que ser exacto. La aguja debe tener la misma longitud de la separación entre una línea y otra. La línea puede ser pintada con lápiz o en el piso de las baldosas, bueno, como usted guste. Yo lo que hizo Buffon fue simplemente dejar caer, dejar caer, dejar caer. Entonces, en ese caso, hizo dos registros. Entonces, dejaba caer. Entonces, primer lanzamiento, listo, lo dejé caer una vez. Y contaba cuántas veces al dejarlo caer, usted tiene que calcular la misma distancia. Entonces, dice, la tiene que tener una constante. Entonces, en lo posible, deja caer y soltar. Y segundo, en lo posible desde la misma altura. Dejar caer de la misma altura. Y después, lo que tienen que hacer es mirar cuántas veces. Entonces, si cuando usted lo soltó, cuántas veces tocó una línea, es tocarla, así sea poquito, la tocó. Y cada vez que esa aguja soltá de la misma altura, dejándola caer, toque una de las líneas, usted lo relaciona.
Entonces, una cosa es dejar caer, entonces digamos, dice 100 veces, y de esas 100 veces, ¿cuántas tocó o cruzó la línea que está en la superficie? No sé si me hice entender bien. Es sencillo, solamente que necesito primero la superficie. ¿Qué objeto voy a dejar caer? Puede ser un lápiz, una aguja, lo que usted quiera. Pero que en el piso, en la superficie donde usted va a dejar caer, ya tenga las líneas ya definidas, las líneas definidas, y que la separación entre una línea y otra sea la longitud de la aguja. Eso es lo que necesitamos. Y simplemente el experimento es eso, que relacionen. Cuéntenos cuántas veces de las 100 tocó a una de las líneas. Cuando ya tengan ese número, ahora la idea es que ustedes con esa expresión que está ahí, matemática, 2n, n es el número de veces que las de aquí serían 100, ¿listo? 100, entonces 2 por 100 sobre ese n' es cuántas veces de esas 100 tocó la linecita. ¿Sí me hice entender? Sí, sí, sí. ¿Está claro lo de las agujas de Buffon? Sí, profe. Listo. Solamente las dos. Este es como, lo que vamos a habilitar como modo quiz. Es nuestro quiz. Entonces, no tiene que dar igual. Pero a mí no me dio eso. No, porque cada uno va a hacer un experimento. Y aquí nos vamos a dar cuenta de lo que pasa en física. En ¿Tiene física, una distancia específica, profe, o alguna cosa? el objeto que tú vas a dejar caer es la distancia específica. El objeto que tú dejes caer. Si es este lápiz, No. La distancia a la que yo voy hasta, o sea, a la altura mía, no, a la tú altura de una defines. rodilla. Ok, no tú defines, y ojalá eso sea una constante. Tú dices desde la rodilla, entonces es lo posible, desde la rodilla, dejo caer. Está sentado, digamos yo que estoy sentada. Desde la altura donde queda mi mano, desde ahí dejo caer. Y empiezo. O sea, sí tienes que tratar de manejar que esa sea una constante. O sea, Profe, y en sí, cuanto, ¿cuántos lanzamientos y en bien. cuánta constancia de tiempo para No, obtener el resultado? no te preocupes, no lo mido en el tiempo, solamente el número de veces. Entonces, tú dices 100, digamos, no se cansa, ay, no me cansé, entonces 100, son 100 veces. Con 100 veces es Vale, suficiente. perfecto. Con 100 veces es suficiente. Tú defines cuál es tu aguja de bufón y que la existencia de uno y otro sea la misma, y ya. Ese es el modo quiz que vamos a hacer. Y ya no. Y me cuentan. ¿Listo? Entonces yo lo voy a habilitar y listo. Miramos los resultados. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ya lo vamos a habilitar, por su paciencia, por el internet, por todo. Muchas gracias. Lo Vale, tenemos que profe, entregar muchas cuando- gracias. Bueno, ¿alguien pregunta algo? ¿Está bien todo? No sé que sí. Bueno, entonces, Este ejercicio lo enviamos al Luna. sí, en el aula virtual. Ahorita nosotros lo habilitamos a Luisito. Mientras que ustedes en el Jamboard, lo habilitamos para que se convierta en quiz. Es un quiz, un quizecito. Bueno, Listo. bueno, que estén muy bien, descansen. Que pasen un buen fin de semana. O que resto fin de semana. Hasta luego. Muy Gracias, bien. Muchas profesor. Bueno, gracias. hasta luego. Que estén gracias por su paciencia. Lo Que estén mismo. muy bien. Chao, chao. A Gracias. ti. Que estés bien. Gracias. Chao.